Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Gambús, a muchos os conozco, a otros no. Y bueno, se ha presentado así un poco improvisadamente esta oportunidad de dirigirme a todos vosotros con el tema este de la duda, y agradezco la confianza a los organizadores. Y bien, mi nombre es Daniel Gambús y pertenezco a la rama de Bhakti de Tarrasa, España. Y bueno, pues querría hablaros hoy sobre el tema de la duda. Entonces, también, no sé si hay alguien que se conecte de Brasil también, o todos de habla hispana. Están todos silenciados ahorita, Daniel, Sí, para vale, evitar que salgan en las imágenes. Solamente vale. sales tú. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues nada, en todo caso, vamos a empezar ya. Voy a compartir pantalla. Espero que no sobrepasarme más que en algún minuto la hora. Y así la parte más interesante, que es la de la participativa, que haya suficiente tiempo. A ver, ¿veis la pantalla? Isaac, ¿lo Sí, puedes? la ves, sí, sin problema. Sí, creo que es de... A ver, ¿cómo se hace esto? Ocultar vista moderador. Exacto. Ahora veis la pantalla completa, ¿no? Sí, la vemos completa. Sí, vale, muy bien. Bueno, pues venga, adelante. Bueno, hoy en día el sentimiento religioso no parece relevante, ¿no? Bueno, como mucho, los seres humanos pueden considerar unos valores espirituales en nuestra conducta ética, ¿no? En el hombre moderno, ¿no? Pero a menudo desprovisto de cualquier sentido espiritual o religioso. Entonces, pero sin embargo, el hombre, venimos de los albores de la humanidad, el hombre antiguo sí que creía que está rodeado de un mundo invisible, ¿no? Como por ejemplo el antiguo griego pues creía y que todo el paisaje estaba lleno de centauros, de cerberos, de quimeras, de arpias, de pegasos, de sátiros, o por ejemplo en la mitología musulmana pues también se creía, ¿no?, que todos los parajes estaban llenos de los genios, ¿no? La palabra genio española viene del jins, ¿no?, de la palabra árabe, ¿no? Y había o sea, como es natural, los hombres querían estar en contacto con estos seres invisibles, ¿no? Y cuando la humanidad comenzó a producir sus mitos y a adorar a sus dioses, no buscaban una explicación literal de los fenómenos naturales. Lo que buscaban era demostrar esa admiración por lo sobrenatural y cómo vincular su vida a estos misterios que le rodeaban por todas partes, ¿no? Y esta era la creencia y el día a día y la motivación de los hombres antiguos, ¿no? Todo empezó por ahí en el Paleolítico Superior, un periodo de los 25.000 hasta los 10.000, 8.000 años antes de Cristo. Se tiene contabilizado como la primera Dios, que se adoró la diosa de la fertilidad, ¿no?, la gran madre, que se representaba con estas figuras grotescas de generosos pechos, de amplias caderas, para denotar eso, la fertilidad, ¿no? Parece como si la antigua humanidad, ¿no?, creyera que solo participando de esta vida invisible y sobrenatural que los individuos humanos podían llegar a ser pues totalmente humanos, ¿no? Y entonces toda la Tierra pasaba a ser, según la creencia en esos tiempos, una burda réplica de alguna cosa del mundo celestial, ¿no? Y la manera de conocer y reproducir este mundo sagrado invisible aquí en la Tierra era a través de la mitología para entrar en contacto con este mundo invisible, sobrenatural, el ritual, que era como un acto de reproducir algo que los dioses habían realizado y a través del sacerdote se recreaba aquí en la tierra, y luego, por supuesto, la organización social, ¿no?, que tenía que
jerarquizarse de acuerdo con esas jerarquías celestiales, ¿no? Y aquí el tirano, el rey absolutista, etcétera, ¿no? Entonces, imitar a los dioses en un ritual era un acto lleno de significación y sagrado, por la creencia de que en estos rituales, como he dicho, han sido hechos alguna vez por el dios al cual se dirigen, ¿no? Bueno, entonces, desde el alba de la humanidad, desde que la bestia humanizada se erguió sobre las dos piernas y miró hacia el cielo y vio el firmamento y vio las estrellas y las empezó a contar y se dio cuenta de los movimientos que tenía, que el hombre se ha planteado de una forma u otra estas preguntas, ¿no? Que son las preguntas acerca de nuestro origen y del origen del universo y qué sentido tiene que tengamos aquí. Como se pueden formular un poco distinto, pero bien, fundamentalmente son estas cuatro, ¿no? Y las voy a leer poco a poco. ¿De dónde viene el universo? ¿Es obra de una inteligencia soberana del cosmos o no es más que un juego absurdo del azar? ¿Soy yo libre o estoy sometido a una fatalidad, tanto más penosa y terrible, esta fatalidad, cuanto que esta es incomprensible a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Sale de la nada para volver a ella? ¿O al final de su tránsito por el cosmos, el hombre se encuentra con una inmortalidad que le está esperando sonriente? Allí vamos a tomarnos un café, ¿no? Bueno. Y la cuarta pregunta: ¿cómo debo viajar en este tránsito a través del universo? ¿Buscando mi felicidad personal e individual o la de la humanidad? ¿Debo comportarme como un ser individual? Yo añadiría como individualista. ¿O estoy entrelazado y soy interdependiente con el resto de la humanidad, con lo que mi comportamiento debe estar basado en la solidaridad? Bueno, son cuestiones que tanto el hombre antiguo como el hombre moderno se ha planteado, ¿no? Y entonces nos encontramos en la encrucijada del hombre moderno. Aquí en la foto veis este chico autosuficiente del barrio de Salamanca de Madrid con su gomina bien planchada los cabellos y con esa mirada así entre matón y seductor, ¿no? Y imbuido por la arrogancia del avance tecnológico. Pobre, quizá en la vida real es una monjita de la caridad, ¿no? Pero aquí la foto es lo que denota, ¿no? Cree haber hallado la respuesta a estas cuatro preguntas, el hombre moderno. Bien sea con el nihilismo o bien sea con el agnosticismo, ¿no? El nihilismo es, pues, que negar toda trascendencia más allá de esta vida, ¿no? Y, en definitiva, no es un acto intelectualmente honesto, es un acto de fe. Critica el acto de fe de creer en la trascendencia adoptando otra creencia, otra fe, la fe en que no existe nada. Entonces, es una postura extremista y quizá más honesta intelectualmente es la postura del agnóstico, aunque no mejora mucho, ¿no? Es una forma intelectual, digamos, elegante de vestir el escepticismo, ¿no? Así, la pregunta acerca de cuestiones trascendentales para el agnóstico siempre permanecerá sin una respuesta satisfactoria, ¿no? Y es consciente de ello, con lo cual el agnóstico llegará a la conclusión que estas cuestiones son inútiles y que quizás algún día incluso la ciencia las llegará a resolver. Eso sí que es un acto de fe, ¿no? Un acto de fe en la ciencia, ¿no? Por lo que rehúsa incluso el planteárselas, pues siempre que no le aportan nada a su vida. Bueno, es igual que haya una vida trascendente o no. Si la hay y la ciencia lo descubre y me lo corrobora, pues ya me adaptaré a ello, ¿no? Bueno, en todo caso, la motivación para plantearse estas preguntas es un impulso espontáneo del hombre, ¿no? Y en algún momento el hombre pensante se lo ha planteado, ¿no? Y es que tenemos un impulso espontáneo hacia la verdad, ¿no? Queremos saber la verdad de las cosas y queremos saber la verdad de estas cuatro preguntas. Me estoy refiriendo no a un hombre alienado, sino a un hombre pensante, ¿no?
Y entonces este impulso es natural del hombre, ¿no? Del hombre evolucionado, ¿no? El plantearse si hay una verdad detrás de estas 4 preguntas sobre la existencia, ¿no? Y intentar detener este impulso es tan banal o tan iluso como, yo qué sé, como detener el giro de la galaxia sobre sí mismo con sus 200.000 millones de estrellas, ¿no? O sea, el hombre es irresistiblemente se plantea estas 4 preguntas, ¿no? Entonces, en el hombre moderno, este autosuficiente, arrogante, a causa del avance tecnológico, ¿qué le ha hecho perder a este hombre moderno esta inclinación natural del hombre primitivo a creer o percibir, como diría el hombre antiguo, en el mundo invisible? Bueno, las respuestas están en una de las 3 causas del sufrimiento humano. Hay un sufrimiento físico, indudablemente la ciencia de la medicina ayuda a paliar este sufrimiento físico, pero también los grandes maestros iniciáticos que nos han visitado también han introducido las técnicas del pranayama, de la concentración de la energía en los puntos débiles del cuerpo, en el yoga, etcétera. Luego está el sufrimiento anímico o moral, ¿no? Este sufrimiento es causado por la frustración de los deseos no cumplidos o los rechazos tampoco cumplidos o que nos producen sufrimiento y separación, ¿no? Entonces, estos maestros iniciáticos que nos han visitado nos han dejado el legado de sus enseñanzas y, por ejemplo, respecto al sufrimiento anímico moral, ¿no? Nos dicen que el desapego por los objetos y los logros terrenales, el desprendimiento espiritual junto con proyección de sentimientos de amor, pues especialmente dirigidos a las personas que nos causan más problemas, porque esa es la que la proyección de sentimientos de amor que tiene más mérito, ¿no? Pues todo ello ayuda a disminuir la intensidad de esas emociones fuertes y perjudiciales para nosotros y para los demás. Y además asosiega la mente. Y luego, finalmente, queda el más sutil, yo diría el más inesperado y pertinaz de todos los sufrimientos, el sufrimiento mental. Y detrás del sufrimiento mental está la duda, que es el tema de esta conferencia, ¿no? Y es así porque en principio aparece no como una ponzoña, como un veneno de la mente, ¿no? La duda, sino como una virtud del hombre curioso. El hombre curioso duda de las cosas, ¿no? Y es ávido de aprender la verdad, por eso duda de las apariencias y busca y experimenta y avanza en el conocimiento, ¿no? Yo me estoy refiriendo al temible estado mental de la duda permanente, de la eterna duda. Esta se enmascara en forma de espíritu crítico, ¿no? Siempre preguntan, pero no aportan soluciones, ¿no? El cual es incuestionablemente necesario para evolucionar, repito, pero cuando caemos en un océano de peros, y si sucediera que sí, pero ¿qué pasaría si cuando entramos en una dinámica así, sin ton ni son, sin principio ni fin, un cuestionar por cuestionar, entramos en un parloteo mental que lo que lleva es una paralización de la mente? Paralizar la mente, acabamos caídos, abatidos en un pesimismo existencial. Y entonces, y esto nos desborda entonces un sentimiento de nihilismo, de negar cualquier realidad trascendental, ¿no? O también nos podemos proteger con una actitud cínica, como así, como riéndonos de todo, como estar por encima de todo, y ello es simplemente para protegerse del vértigo ante la nada, ese vacío que nos espera, ¿no? Todo ello lleva a una angustia vital, ¿no? Un miedo a todo. Y entonces eso que comporta pues una urgencia a protegerse. Si todo nos da miedo, si todo es una angustia vital, si vamos a dudar de todo y de todos, entonces, ¿qué buscamos? Pues la separación para protegernos, la fragmentación. Sucede a nivel de países, entre razas, entre clases sociales, entre familiares e incluso en el núcleo familiar. Una desconfianza entre dos personas, dos entidades, dos sociedades, degenerará inevitablemente en una hostilidad. Y todo lo que sea distinto
pasa a dudar de ello. En resumen, un mundo fragmentado y un mundo hostil, el mundo en el que vivimos. Bien. Una vez más, los maestros iniciáticos nos han aportado soluciones a la eterna duda de la mente, y llegaremos a ellas al final de la exposición presente. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar, primero de todo, vamos a hablar de las aportaciones de Elena Blavatsky, puesto que estamos en la Sociedad Teosófica, que las he resumido del proemio de su obra magna, de la doctrina secreta, la respuesta de la teosofía a estas a las eternas preguntas existenciales, estas 4 preguntas que he formulado al principio. Bien, y las he puesto en 7 postulados, intentando resumirlas. Bien, como que entiendo que todos estáis familiarizados con el proemio, no voy a ir a galope, pero sí que voy a ir a trote, un poco, pero porque pienso que las reconoceréis. Bien, el primer postulado que nos presenta Elena Blavatsky es el que hay un principio omnipresente, eterno, infinito e inmutable. Y ella, como bebe de las fuentes de los Vedas, pues utiliza varias palabras vedánticas y algunas tibetanas. Habla del Parabrahm, o sea, el creador no manifestado que está más allá de nuestro entendimiento y solamente somos capaces de nombrarlo, ¿no? Este primer postulado de este principio de Parabrahm, eterno, infinito, inmutable, tiene una evidencia. Y él aporta una evidencia de este primer postulado. Y esta evidencia es el espacio abstracto y absoluto que existe. Si ahora nosotros eliminamos hacemos una abstracción de todos los objetos que están llenando el espacio alrededor nuestro, el espacio no se ve alterado, sigue allí. Y es como el espacio, este abstracto y absoluto, como una realidad impersonal, vacía de atributos y lo permea todo, al igual que el principio absoluto. Es lo que más se asemeja en nuestra imaginación para Abraham, a ese principio omnipresente. Segundo postulado, para Abraham tiene el potencial de crear una dualidad que creará el contraste entre espíritu o conciencia y materia. Y esta potencialidad de ideación precósmica, porque todavía no se ha creado el universo, recibe un nombre, otra vez un nombre vedántico, Mula Prakriti, la raíz de la sustancia precósmica, o substrato de la materia, que tiene en ella esa dualidad de cuando se manifieste como materia, se manifestará como universo, como cosmos, como materia y espíritu. Y ello nos lleva al tercer postulado, o la gran respiración de Parabrahm. Parabrahm crea una primera manifestación, la causa sin causa, que es la conciencia inconsciente. Son términos que tiene que utilizar el opuesto para completarlo, porque el vocabulario no llega a más, ¿no? Si fuera una conciencia, habría un sujeto y un objeto de esa conciencia, con lo cual ya hay una fragmentación primera. Por esto, Elena Blavatsky utiliza el concepto de conciencia inconsciente, y dice que esa conciencia inconsciente, esa primera causa, es el primer logos o Brahm, utilizando otra vez la terminología vedántica. El primer logos, bien, nosotros vivimos en el sistema solar, hablamos del logos solar, pero seguro que hay muchos otros logos en otros sistemas galácticos y en las constelaciones. Bueno, este primer conciencia inconsciente será la guía de la inteligencia cósmica. Este tercer postulado tiene un corolario, y el corolario del tercer postulado dice que la ideación cósmica, esa idea de cómo va a ser el cosmos, generada por la inteligencia cósmica, no puede manifestarse como conciencia individual, excepto a través de un vehículo. Necesita un vehículo, y ese vehículo va a ser la materia. El espíritu necesitará de la materia, y será esto facilitado por la sustancia cósmica, por ese Mula Prakriti, esa sustancia precósmica que tiene la potencialidad de la dualidad. Materia-espíritu. Muy bien. El cuarto postulado, el universo manifestado es de naturaleza dual. Y aquello que el espíritu conciencia con la materia recibe el nombre de Foat. Foat. Este es ahora un término tibetano. ¿Qué es el Foat?
El Fuat es una energía dinámica de la ideación cósmica, la que pondrá en movimiento la materia. Y entonces, ¿cómo la pondrá en movimiento? Pues a través de las leyes que van a regir ese universo. Son leyes físicas y leyes metafísicas. Y vamos a verlas, alguna de ellas citadas, al menos las metafísicas aquí. Las físicas ya os las podéis imaginar, la gravitación, la polaridad eléctrica, magnética, etcétera, etcétera. Este cuarto postulado, el de Foat, tiene un apéndice que dice: el creador del binomio espíritu-materia en cada plano de existencia, porque hay distintos planos de existencia, como sabéis, este universo es septegenario, es el segundo aspecto de Brahman, o segundo logos, Mahat, otra palabra también vedántica, o el primer principio de la inteligencia universal. Es el productor del principio de Manas, del pensamiento, aquello que nos ayudará en nuestra evolución de hacer el salto de animal a hombre, a humano, la capacidad de pensar. Hay un axioma, este cuarto postulado, el axioma del cuarto postulado: el pensamiento divino es transmitido y es manifestado por los Dhyan Chohans, los constructores del mundo visible. O sea que hay como una jerarquía de seres mucho más avanzados y mucho más evolucionados que la humanidad que ayudan a construir el universo. Bien, el quinto postulado: el universo es eterno, pero este aparece y desaparece, como la marea, sube y baja. Los periodos de actividad, que estamos ahora en un periodo de actividad, se conocen como manvantara, otra palabra vedántica, y los de inactividad, cuando la materia se vuelve inerte, sin vitalidad, es pralaya, todo queda adormecido. Y un corolario a este quinto postulado: todos los objetos y seres del universo están sujetos a la ley de esta periodicidad de manvataras y pralayas. Hay grandes manvataras y grandes pralayas, y los hay pequeños de los sistemas, como el sistema solar nuestro. Los dos últimos postulados. El sexto postulado, o postulado de la identidad fundamental. Las almas individuales participan de la naturaleza del alma universal o Mahat. Es como las chispas del fuego, ¿no? Participan. Las almas individuales que van a pulular por este universo participan de la naturaleza del alma universal o Mahat. La paradoja de este sexto postulado es que las partes no solamente son partes del uno, sino que son el uno. La parte espiritual nuestra nos hace no solamente partícipes del uno, sino ser el uno. Y esta es nuestra misión aquí, reconocerlo, ¿no? Consecuentemente, las almas individuales son el alma universal, en su aspecto imperecedero, claro, no en el aspecto de personalidad. El axioma de este sexto postulado: para efectuar la identidad fundamental, las almas individuales se ven obligadas a realizar un tránsito por el universo. Y este tránsito que nos vemos obligados a realizar por el universo es el del ciclo de las encarnaciones. Y obedecen unas leyes. Y estas leyes se pueden resumir en el inmutable principio de la necesidad. Lema del sexto postulado dice que el principio de la necesidad se manifiesta en el ciclo de las encarnaciones y se manifiesta como ley de la retribución o del karma. No me voy a extender mucho en la ley del karma, porque creo que Clarisa, si no es el sábado que viene, el siguiente, os hablará precisamente de este tema. Último postulado, o teorema de la evolución: no hay alma espiritual que pueda independizarse del influjo de la ley de la necesidad en el Manvatara, en el cosmos en el que se ha encarnado, hasta que no haya transitado por cada plano fenoménico del Manvatara en el cual se ha encarnado y haya adquirido la condición de individualidad, o sea que Manas, el principio del pensamiento, haya conectado con ese ser evolutivo. Primero, eso sucederá gracias al impulso natural de toda la materia, todo el espíritu, todo el universo que empuja hacia la evolución. Y segundo lugar, por supuesto, gracias al mérito propio acumulado. Bien, bueno, hemos ido un poco a trote, pero esto, el proemio, fundamentalmente, creo que no me haberme dejado nada fundamental, se puede resumir en estos 7 postulados.
Estos 7 postulados, a ver, ¿puedo pasar? Sí, ahora. Estos 7 postulados del proemio se pueden resumir en 5 proposiciones. La primera proposición, a resumidas cuentas, estos 7 postulados se pueden resumir en estas 5 proposiciones. La primera de ellas, la existencia de un ser infinito, eterno y absoluto. Infinito, eterno y absoluto. La segunda es la eternidad del espíritu universal. Y todas las almas universales participan de dicho espíritu y son dicho espíritu, en definitiva. La tercera proposición es la de los ciclos de reencarnaciones. La cuarta es la ley del karma y la quinta es la ley de la evolución. Muy bien. Pero, ahora empezamos con las dudas. Pero, la duda. Muy bien. La sociedad antigua y a través de todo el mundo antiguo hasta la Edad Media, era una sociedad fundamentalmente religiosa. Entonces, aunque había de todo, pero fundamentalmente la gente era creyente. Y eso era así hasta el siglo X, hasta el siglo XI. Y entonces, ¿qué pasó en esa época, en el Bajo Medioevo, la Baja Edad Media? Bueno, pues que se habían perdido todos los escritos clásicos. Platón, Aristóteles, los reinos cristianos de esa época no los conocían. No, se había perdido totalmente la cultura clásica, ¿no? Pero se habían conservado las traducciones al árabe, en el mundo árabe. Y había la escuela de traductores de Toledo, que eran judíos, que hablaban el árabe y que además habían aprendido el latín, al menos a nivel escrito. Y empezaron a traducir a Platón, Aristóteles y los otros filósofos, Heródoto, el historiador, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Así que se redescubren, gracias a estas traducciones, a partir de mediados del siglo XII, los escritos clásicos, y notoriamente los de Aristóteles, porque con Aristóteles se redescubrió la lógica. Y la lógica iba a permitir gradualmente, al menos así se le entendía, entrar en los misterios de Dios. Y así surgió, pues, por ejemplo, la escolástica, Santo Tomás de Aquino, etc. Pero en la raíz de la lógica, de la disciplina de la lógica, está la duda. La duda es el fundamento del pensamiento lógico, ¿no? Se desafía qué pasaría si, entonces haces una serie de silogismos y ves si llegas a una conclusión verdadera o falsa, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de estos estudiosos, también un monje muy curioso, Abelardo, porque sostuvo unas cartas de amor platónico con la abadesa Eloísa, ¿no? Era en Francia, era eso, en París. Muy conocidas estas cartas. Al estudiar y aplicar la lógica, pues dijo cosas como esta, ¿no? Indagamos a través de la duda y al indagar percibimos la verdad, ¿no? Y eso era a caballo de finales del siglo XI, principios del siglo XII. Y a partir, durante varios siglos todavía, a través de la escolástica, la duda se mantuvo razonablemente en vereda, ¿no? Digamos. Pero el crecimiento de la duda se dio en 4 etapas a partir del siglo XVII. Empezó con el supernaturalismo racionalista, como se le conoce, a mediados del siglo XVII, y el pensador más conocido de esta escuela de pensamiento es John Locke. Eran creyentes, pero decían que las revelaciones de la religión, de la Biblia, como la salvación, como la Trinidad, etcétera, todo debía adecuarse a la razón, que es como decir que tienen que adecuarse a la lógica. Tenían que ser coherentes, no tenían que caer en contradicciones, y se buscaba la lógica, y todo ello pues redundaba pues, reforzando la escolástica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo.
Luego, ya a finales del siglo XVII y entrando en el siglo XVIII, se pasó a una nueva fase de la duda, ¿no? La duda siguió avanzando, ¿no? Y llegó una nueva corriente, el deísmo. Ya el deísmo también nació en Inglaterra. No lo he dicho, quizá el supernaturalismo racionalista también nació en Inglaterra, y no sé si he dicho que John Locke era quizá el pensador más conocido de esa escuela. Bien, también el deísmo nació en Inglaterra y se expandió rápidamente por las colonias norteamericanas y por Francia. Dios ya no es el Dios arbitrario de los hebreos, que incomprensible a la mentalidad humana, sino que Dios es el artífice de las leyes descubiertas y que en ese momento eran irrefutables de Copérnico, de Galileo y de Newton, ¿no? Se habían dado cuenta pues, que era la Tierra que giraba alrededor del Sol, los satélites descubiertos por Júpiter, en Júpiter por Galileo, pues demostraban que la Luna también tenía que girar alrededor de la Tierra y por qué no la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y personajes como, en fin, el fundador, quizá el primero fue Lord Herbert Cherbury, pero muy rápidamente se extendió a Estados Unidos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, etcétera, ¿no? O en Inglaterra mismo Isaac Newton, o en Francia, pues Voltaire, en la Francia prerevolucionaria, Jean-Jacques Rousseau, y posteriormente Víctor Hugo, y en la Alemania del archiducado de Weimar, Johann Wolfgang Goethe, por ejemplo, ¿no? Todo esto eran deístas, eran muy anticlericales, tengo que decir. Bueno, esto siguió evolucionando con el escepticismo, se empezó a estudiar la mente, entró la psicología, se negó el alma, todo eran procesos mentales y todo acabó a caballo allí entre el siglo XIX y XX en el ateísmo. Y no me voy a extender en el escepticismo y el ateísmo porque ya vivimos en él hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, la ley de la providencia. Bien. Hay una predisposición, digamos, de la inteligencia divina, de esta inteligencia divina que nos hablaba Elena Blavatsky, a cuidar de la humanidad. ¿Y esto es, cómo se manifiesta esto? Bueno, una forma de manifestarlo es a través de estos maestros iniciáticos que periódicamente nos visitan. Y nos visitan con la precisión de un reloj cósmico, según la rueda del zodíaco. No me extenderé en ello porque lo di en una conferencia de los ciclos evolutivos e iniciáticos, pero nos llevaría todo una hora hablar de ello. Simplemente nos quedamos con que nos visitan maestros iniciáticos que forman parte de la ley de la providencia, de esta predisposición de la inteligencia divina a cuidar de la humanidad, y que estos maestros iniciáticos vienen a vernos porque son portadores de mensajes de evolución. Y ese es el legado que nos dejan. Ya hemos hablado, por ejemplo, de ello a propósito de Elena Blavatsky y de los 7 postulados del premio, de su obra magna, La doctrina secreta, que he resumido en esas 5 proposiciones de la espiritualidad. Seguidamente voy a presentar algunas aportaciones a estas 5 proposiciones en que se resumen los postulados del premio por parte de otros 2 maestros quizá menos conocidos, pero que corresponden no menos conocidos, sino son muy conocidos, pero menos reconocidos como maestros iniciáticos. Me refiero a Johann Wolfgang von Goethe y a Sir Isaac Newton. Ellos, como he dicho antes, participan de la corriente de pensamiento deísta. Muy bien, vamos a empezar con Goethe. Goethe era, nació en Frankfurt en 1749, era un niño superdotado y tenía una curiosidad obsesiva por el conocimiento, ¿no? Su abuelo materno tenía la clarividencia de interpretar los sueños y que fue un dote que heredó Goethe, y a ellos se le unió pues dotes clarividentes, ¿no? Él fue cofundador de este movimiento prerromántico que se llamaba Sturm und Drang, ¿no? La tempestad y el ímpetu, ¿no? Y donde poetas alemanes pues se rebelaron contra la educación estricta prusiana de la época y exploraron las emociones humanas, ¿no? Bueno,
Él, sin embargo, se separó del romanticismo y se fue hacia el racionalismo, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Era abogado de poca fortuna y la fortuna la hizo cuando obtuvo el mecenazgo del archiduque de la corte de Weimar, Carlos Augusto, ¿no? Y a partir de ahí pudo desarrollar todo su pensamiento y obra literaria y científica. Bien. Se le conoce porque escribió Las desventuras del joven Werther y Fausto, quizás son los dos libros más que se conocen de él, ¿no? Muy bien, entonces él evita el racionalismo, perdón, me he pasado, tengo que estar aquí, y es más bien un racionalista platónico cuando se sale del Sturm und Drang. Entonces, él principalmente aboga un conocimiento cualitativo, lo que le enfrentó al conocimiento cuantitativo de Newton, que era contemporáneo suyo. Él detestaba esta idea que la naturaleza esté muerta e inerte y que a partir de ella pues, se estudia la física mecánica, tal como Newton, sino que él no consideraba que la naturaleza estaba viva. Tenía un impulso vital y para formularlo utilizó el concepto griego de la physis, de aquí viene el nombre físico nuestro. Y la physis griega, ese concepto dice que el crecimiento de todo ser vivo es por la propia fuerza que tiene dentro suyo y no hay ninguna influencia externa, que hay una fuerza interna que hace crecer, que hace evolucionar. Entonces él entiende a Dios como todas las fuerzas que rigen el universo impenetrables al conocimiento humano. Y quizá no lo he dicho al principio, pero en el título lo leéis de toda manera. Esta es la contribución de Goethe a la primera de las proposiciones, resumen que os he dicho antes, la existencia de un ser infinito, eterno y absoluto. Creo que no lo he dicho, se lo digo ahora. Bueno, entonces, retomando, Dios, él lo entiende como todas estas fuerzas que rigen el universo y que son impenetrables al conocimiento humano. Y entonces dice que Dios tiene como tres dones, tres facultades, ¿no? Y para ello tira de otro concepto que viene de la Grecia preplatónica de Pitágoras, que fue el primero que utilizó el concepto de mónada, tan familiar para nosotros en la teosofía. Las mónadas, dice Goethe, son el primer eslabón de la vida, los impulsos vitales, ¿no? Esa fuerza interna, que provoca el crecimiento de todo ser orgánico, de todo ser vivo, por su propia fuerza interna, ¿no? Estas mónadas se perciben a sí mismas tomando conciencia de que son una fuerza interior ilimitada. Y cuando crecen, cuando se manifiestan, cuando surge el fenómeno, cuando surge la metamorfosis, cuando surge el cambio, entonces aparecen externamente, pero al aparecer externamente tienen que adaptarse a la limitación. Ya no están en ese mundo ilimitado de fuerza interior, están en el mundo externo que le pondrá límites al crecimiento. Son entonces capaces de percibir el fenómeno externo. Y la mónada se proyecta entonces hacia el exterior para darse a conocer por un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación no es el proceso de la lógica o del pensamiento. La comunicación sublime se da por el arte. Muy bien. Entonces, la realidad extrasensorial, continuando pues con la contribución de Goethe a esta primera proposición, la existencia de un ser infinito, eterno y absoluto, sigue desarrollando su manera de entender esta inteligencia divina, diciendo que la realidad extrasensorial solamente puede ser percibida entonces no desde el raciocinio, sino desde la intuición, que requiere interpretar el arte. Y no estoy hablando de que todos sean, y no hablaba él de que todos sean un Mozart o que todos sean un Goethe en literatura, etcétera, etcétera, sino simplemente expresar de una forma intuitiva tu vida, ser creativo y desarrollar y para tener
esta motivación, tu espíritu tiene que estar lleno de vitalidad, tiene que vibrar, tiene que emocionarse ante una salida del sol, tiene que quedar embelesado ante las aguas de reflejo plateado de una luz lunar. Tiene que estar maravillado de ver las estrellas o de escuchar un poema o de ver cómo crece una flor y seguir todo el día a día esa planta, cómo evoluciona, maravillado, como si fuera cada día la primera vez. Hay que tener esta vitalidad, nos dice Goethe, ¿no? Ello comporta una cosa, que la Descartes, que fue el que dijo de pienso, luego existo, pues para Goethe eso de pensar, el acto de pensar no denota existencia, lo único que denota es especulación. Especulamos acerca de una realidad que se nos escapa y que solamente la podemos comprender intuitivamente. Con lo cual, la existencia no se manifiesta en el pensamiento, se manifiesta en la acción, en el irrefutable fenómeno. O sea, lo que es irrefutable es que eso ha sucedido, y es visual, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Y lo percibo. Otra cuestión es cómo mi pensamiento lo elabora. Consecuentemente, tal como os podéis imaginar, la ciencia cuantificadora de Newton y mecanicista, Goethe la entiende como un juicio especulador. Si la naturaleza es divina y la acción surge, entonces por su propia fuerza interior. Y la explicación de la acción-fenómeno será tanto más acertada cuanto más intuitiva sea, cuanto más artística sea, más estamos cerca de la verdad última, de la esencia del fenómeno que estamos observando, ¿no? Y aquí esta definición de intuición me recuerda mucho a las conferencias de Krishnamurti, ¿no? Porque dice, requiere, la intuición, ¿qué es lo que requiere? Pues una observación atenta, concentrada, sagaz, aguda y sin prejuicios. Que habréis oído todos los que habéis escuchado Krishnamurti, dejad la cultura, dejad las creencias, observad sin ningún prejuicio. Y entonces las horas pasan volando, y uno se da cuenta, anda, si es de noche. Nos volvemos atemporales en ese momento, ¿no? La intuición es el pensamiento sutil y sublime que comprende la esencia del fenómeno, no el pensamiento racional, ¿no? Y el intermediario entre la naturaleza y el conocimiento humano es esa comunicación sublime que es el arte, ¿no? A través del arte, el que sea, manual, visual, pictórico, la música, un bordado, etcétera, ¿no? La poesía, y en oposición a ello pues está la técnica, ¿no? Y es que la técnica que busca pues la utilidad del conocimiento con el fin de dominar y explotar los recursos naturales, sociales o lo que sea, ¿no? Es otra liga, ¿no? Es otra cosa. Bueno, total. Conocimiento auténtico es de origen intuitivo, fundamentalmente visual. En dicho acto de conocimiento no fabricado se reconoce como familiar la cosa que se observa. Cuando uno observa con esta sagacidad, con esta concentración, sin ningún prejuicio, en el objeto se reconoce a sí mismo, reconoce esa fuerza interior que participa. Estamos como a través de la intuición, el principio Buddhi, reconocemos el principio Atman, esa comunión con el objeto que estamos percibiendo. ¿Y cómo puedo comunicar esa vivencia? Fundamentalmente con el arte. Muy bien. Esta es la aportación de Goethe a la primera proposición de la existencia de un ser infinito, absoluto y eterno. Recordamos, la segunda proposición era la eternidad del espíritu. Vamos a ver cómo la contribución de Goethe a esta segunda proposición. Es muy sencillo y mucho más cortito. El espíritu del hombre. ¿Bien? Es el ámbito del conocimiento cualitativo de que hemos hablado hace un momento de Goethe. Es en el espíritu del hombre, ¿no? Allí residen las cualidades que no dependen de la existencia espaciotemporal a la que se proyecta nuestro raciocinio, nuestro pensamiento. ¿Dónde reside? Pues el espíritu y sus facultades. ¿Y cuáles son esas facultades?
Las facultades son las de amar, la de hacer justicia, la de la verdad, la de la armonía, la de la belleza, etcétera, etcétera. ¿Y dónde reside todo esto? Bueno, las facultades del espíritu no tienen dimensiones y son atemporales. Si no tienen dimensiones, no tienen espacio, no se pueden dividir, son indivisibles, porque si se pueden dividir es que hay espacio, ¿no? Ocuparía en algún lugar, ¿no? Todo lo que está más allá del espacio y del tiempo no está sujeto a las leyes de la existencia, que son la de nacer, la de crecer, la de madurar, la de decaer y la extinción. Por lo tanto, el espíritu es inmortal, por lo tanto, el espíritu es eterno. Muy bien. Estas son dos contribuciones de un maestro iniciático a la primera y segunda proposición, que se pueden resumir los 7 postulados del proemio. Y nos falta hablar de Sir Isaac Newton, ¿ya? Para concluir. Y vamos a ver. Primero de todo, lo de la manzana, la anécdota de la manzana que le cayó a la cabeza y dijo eureka, y le vino la ley de la gravedad, ¿no?, a la cabeza. Bueno, en realidad fue mucho más, fue una pandemia realmente lo que hizo que encontrara el lugar y la tranquilidad para desarrollar la ley de la inercia, del movimiento de los cuerpos y de la gravedad, ¿no? Y es que vivía en Londres y hubo una pandemia, pues, que suena muy familiar esta palabra hoy en día, desgraciadamente, es la peste negra, ¿no? Y se fue a su pueblecito en el norte de Inglaterra, creo que era cerca de Cambridge, no estoy seguro. Y el caso es que estuvo ahí confinado, pues como nosotros, confinado, ¿no? Y durante esos meses que no salió de su casita de la infancia, que estuvo allí, pues tuvo la paz y el sosiego mental para desarrollar todo lo que es el cálculo infinitesimal, anteriormente a Leibniz, que es realmente el padre del cálculo infinitesimal. Lo único que lo hizo ya, lo aplicó directamente a explicar las leyes del movimiento de los cuerpos y de la gravedad. Y lo hizo de una forma tan elegante que aún los matemáticos de hoy en día se maravillan de ello, ¿no? Bueno, hay historiadores, la historia de la ciencia, que le atribuyen a Isaac Newton el origen de la mentalidad moderna. Yo creo que es falso, porque el pensamiento racional científico está definido aquí, lo veréis, ¿no? Es algo así como el valor de la materia se mide solamente por su cuantificación, pero se le niega calidad alguna de impulso vital. Se le niega capacidad de percepción de los fenómenos y de comunicación. Bueno, o sea, en oposición a Goethe. Y luego, y sí que estuvieron enfrentados, sobre todo la teoría de la cuando estudiaron la óptica se intercambiaron cartas así un poco feas. Pero en todo caso, la cuantificación es muy adecuada para comprender estas leyes del universo, pero vamos a decir que Isaac Newton era masón, y creía, era un deísta, creía en Dios. Y como buen deísta, Newton quería penetrar en la mente divina, ¿no?, para entender las leyes del movimiento, ¿no?, del universo que él observaba en la Tierra y también en los cuerpos celestiales, ¿no?, en los astros, ¿no? Así que la motivación de Newton, por esto digo que no era propiamente la mentalidad moderna todavía, si se refiere a mentalidad moderna, esta definición que acabo de dar de pensamiento racional científico, sino que la motivación de Newton era de estudiar las leyes de la acción divina en la naturaleza con objeto de demostrar la existencia y providencia de Dios. Y vamos a ver la cuarta y la quinta proposición. La tercera nos la saltamos porque para hablar de la tercera proposición de la reencarnación hace falta una sesión entera, porque tenemos que meternos en conceptos complicados de la ciencia de la física cuántica moderna y lo vamos a dejar. Pero sí que la contribución de Newton a la cuarta y quinta proposición está muy clara. Primero, ¿cuál era la cuarta? La ley del karma. Bien, no voy a hablar mucho de la ley del karma, porque como he dicho antes, Clarisa creo que pronto os va a hablar de ella, pero sí que me gustaría decir que cada vez en el universo, cada vez que se define un fenómeno por carencia o ausencia de otro, automáticamente se genera lo opuesto para restituir el equilibrio.
Si existe el sentirse dormido, por ejemplo, pues automáticamente aparece el sentirse despierto. Por ejemplo, o el sentirse desvelado, ¿no? Si hay puestas de sol, hay salidas de sol. Si hay oscuridad, hay luz. Si hay amor, hay odio, etcétera, etcétera. Toda ausencia de una cualidad se ha de compensar con su presencia para restituir el equilibrio que busca el universo. De alguna forma se puede decir que la polaridad o la dualidad del universo es la que genera el karma o la concatenación de causas y efectos, ¿no? Muy bien. Antes de entrar en concreto en la segunda y tercera ley del movimiento de la inercia de Newton, decir que las leyes de esta inercia fueron publicadas en 1687 y suceden y que Newton, yo al menos estoy convencido de ello, que Newton tanto las publicó refiriéndose al plano físico como en los planos metafísicos. Bien. ¿Cuál es esta tercera ley del movimiento? Es muy simple. ¿Veis esta chica vestida en atuendos de gimnasio empujando una pared? Esa pared a su vez está empujando a la chica. Y porque si la pared no empujara a la chica, ¿qué pasaría? Que la pared se derrumbaría y la chica, boom, la inercia la vencería hacia adelante y se caería para adelante porque está empujando para adelante, ¿no? O sea, ahora, el cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero. Y esta es la llave del funcionamiento del universo. Siempre que actuamos tenemos que esperar de una forma u otra una reacción. Y todo aquello que hacemos a los otros nos será devuelto íntegramente. Y aquí así que vale más amar y hacer el bien, porque que eso es lo que nos volverá a nosotros. Y esto sucede sin que haya una justicia universal ni una voluntad divina que dice, si haces esto, pues yo me lo anoto y yo te voy a devolver esto otro. Es un juego de cosmos, es un juego de restitución del equilibrio perdido, es como una ansiedad vital que tiene toda la materia, todo el espíritu del universo a reencontrarse con esa armonía perdida en cada fenómeno, en cada acción, en cada metamorfosis. He dicho hace un momento que vale más amar y hacer el bien, claro, porque hay que ser inteligentes y hacer cosas que luego se nos van a devolver con la misma moneda, ¿no? Pero es un error, ¿no?, practicar el altruismo y el bien con la actitud de hacer una inversión, como si estuviéramos en el mundo de las finanzas, ¿no?, para obtener un beneficio personal en el futuro, ¿no? Pues, mira, en primer lugar, pues porque perdemos la espontaneidad y la genuinidad, ¿no? La gente no es tonta y dice, joder, este tío está haciendo esto, me está haciendo un favor por interés, porque quiere destacar, porque quiere reputación de tío bueno, por lo que sea, ¿no? Va con una segunda agenda, ¿no? Y en segundo lugar, pues simplemente porque esperar un rédito, como somos impacientes, lo esperaremos encima inmediatamente. Pues igual resulta que llevamos una mochila de acciones pasadas que han sido malas inversiones y que van a darnos un rédito negativo, o sea, que nos va a crear un prejuicio en el futuro y puede que ellas vengan antes que el rédito positivo de lo que de la buena acción que acabamos de hacer, ¿no? En otras palabras, hacer las cosas sin esperar el fruto, desapegado del fruto de las cosas altruistas que hacemos, ¿no? Y aquí viene la segunda ley, que es un poco más complicadita, pero simplemente yo en términos de bolas de billar se explica muy bien. Aquí tenemos una bola de billar verde que va a chocar contra una bola de billar roja que está quieta. Y esta bola de billar verde lleva una masa, tiene una masa y tiene una velocidad. Cuando choca, ¿qué pasa? La roja sale disparada en una dirección y a una cierta velocidad inferior, pero a la que venía la otra seguramente, pero a una cierta velocidad. Y la verde también a una velocidad inferior sale en otra dirección. La inercia hace que las causas creadas descarguen sus efectos en el momento en el cual se den las circunstancias para que las causas puedan descargar su inercia.
Eso viene a cuento de esta actitud ante la ley del karma. Hay más bien que hacer, acciones altruistas, porque eso es lo que se nos devolverá, pero que hay que tener presente que igual nos vienen pues muchas consecuencias de acciones no tan buenas del pasado. Con lo cual hay que tener esta actitud de desprendimiento. Muy bien. Entonces, o sea, que un poco resumiendo un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, perdón, no, me refería que disculpad, me he saltado a la quinta. La inercia hace que las causas creadas descarguen los efectos en el momento en el cual se den las circunstancias para que la causa pueda descargar su inercia, cuando estén maduras. Y esto puede pasar cuando estamos esperando el rédito positivo de una buena acción realizada. En definitiva, lo que nos dice esto es que este aspecto de la ley del karma es que hemos de actuar para crear condiciones beneficiosas, pero que no nos hemos de aferrar a las consecuencias positivas que estas causas presumiblemente generarán. Dado que éstas seguirán su inercia en el tiempo y chocarán con la bola roja, o sea, se manifestarán cuando estén maduras para manifestarse. ¿Okay? Muy bien. Y ahora sí, pasamos al quinto y último postulado. ¿Dónde estás? ¿Pasas? Aquí, sí. Va. Sí. Aquí este quinto postulado nos está hablando la contribución de Newton a la quinta proposición, a la ley de la evolución. Y el que haya leyes de evolución, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? Pues implica que haya seres menos, pero también más evolucionados. Y aquí siempre me gusta a mí poner la imagen de que la hormiga es al hombre, no sea la hormiga ni se sospecha que exista el hombre con nuestra inteligencia y nuestras facultades y cualidades, etcétera. Pero a su vez en el hombre podemos ser hormigas para otros seres mucho más avanzados, que ni los sospechamos que existen. Como mucho los intuiremos, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley de la inercia de Newton, la que nos faltaba? Es el principio de las inercias de los cuerpos. Todo cuerpo libre sobre el cual no actúa ninguna fuerza mantiene su estado, que puede ser de reposo, como esta bola que está aquí quieta parada, si nadie le da un empujoncito, no se pone en marcha, o continúa en su movimiento rectilíneo uniforme, avanzando, mientras no actúe ninguna fuerza externa, es un movimiento eterno. Bueno, en la práctica ya sabemos que hay una resistencia del viento, que hay una rozadura con el suelo, cuando rueda la esfera, con lo cual eso poco a poco lo va deteniendo, ¿no? Muy bien. Pero eso son fuerzas externas que actúan, ¿no? Consecuentemente, si queremos evolucionar y vencer las inercias de la materia, nos tendremos que esforzar. Y en este sentido, curiosamente, la evolución física es yo diría, para casi toda la humanidad, menos los creacionistas, ¿no? Que alguno hay por ahí, estoy refiriendo al darwinismo, existe, ¿no? La evolución física es así y los seres orgánicos hemos ido evolucionando hasta el Homo sapiens, ¿no? Pero también hay una evolución de la inteligencia, hay una evolución espiritual. Y la evolución de la inteligencia creciente hacia una independencia creciente, hacia una mayor sensibilidad, hacia un crecimiento en voluntad, hacia más capacidad de conocimiento y los seres evolucionados tienen más capacidad de amor y son capaces de amar, ¿no? Y por lo tanto también hay una evolución espiritual, pero requiere esa fuerza, esa intervención. No, por la inercia de la materia no sucede. Nos tenemos que esforzar. Y aquí viene todo el Dharma. Muy bien. Con ello ya acabamos. Mira, justo
Llevo 1 hora hablando, perfecto, lo que quería, no excederme de la hora. Y la reflexión final de todo lo que acabo de decir es que, a pesar de todos los razonamientos expuestos, la duda siempre se cercenará sobre los escépticos, arrojando una sombra de incertidumbre ante la verdad o falsedad de las 5 proposiciones que se han expuesto acerca de una realidad trascendental. Y es que hay un velo cósmico que cubre todo el universo. Este velo tiene el poder de crear la ilusión de que lo que es real es todo aquello que es susceptible de cambio a través de nacimiento, crecimiento, decadencia, deterioro y extinción. Y entonces hay un principio y tiene un fin, ¿no? Y este velo de la ilusión maya alimentará la duda. Y mientras no valoremos los principios eternos de las cualidades y las facultades del espíritu, si solo permanecemos en manas, en el pensamiento racional, no nos podemos desprender de la duda porque es inherente. Y la duda es inherente de la ilusión, de este velo que cubre el universo, de Maya, como dice la tradición vedántica, incluso más de la tradición budista, de hecho, pero bueno, también heredada por la tradición vedántica. Y al principio os he dicho que los maestros iniciáticos, estos maestros que responden puntualmente con la precisión del reloj cósmico, nos visitan y nos traen mensajes de evolución, también para este sufrimiento mental, para esta duda, aportan soluciones, ¿no? Y nos hablan de la meditación cotidiana, nos hablan de esta capacidad de observación sin prejuicio, atenta, sagaz, curiosa, espontánea, genuina, sin elaboraciones, que despierta la intuición y el arte, y también lo que hemos hecho en esta conferencia, al menos lo que he intentado hacer, reflexionar y contemplar los grandes temas metafísicos, ¿no? Y es que el practicante espiritualista tendrá la certeza que solamente aquello que no cambia con el tiempo y es eterno es real, ¿no? Y he querido acabar expresamente con esta cita de un ateo, reconocido, Albert Camus, que dice, pero la he encontrado en inglés y no me da tiempo a traducirla: en el mundo de hoy solamente una filosofía acerca de la eternidad podría justificar la no violencia. Entrar en este mundo de la armonía, de la no fragmentación, de la no separación, de la confianza en la humanidad, de la confianza en el otro, en el dar oportunidades, ese mundo de no violencia, solamente se justifica desde una filosofía de la eternidad tal como se ha expuesto en los 7 postulados o en el resumen de las 5 proposiciones. Y con ello, 1 minuto, 3 segundos, 3 minutos y 36 segundos, acabo la charla y creo que dejo suficiente tiempo para que pasemos a preguntas y aportaciones y, por supuesto, gracias por vuestra atención. Sí, gracias, Daniel. Dame oportunidad de detener lo que se está pasando por Facebook. Voy a pedir que se detenga ahí. Y también la que tenemos actualmente.